¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Full House Podcast, que una semana más este proyecto sigue vivo. Gracias a todos ustedes. El día de hoy estamos nostálgicos, con ganas de revivir una de las mejores selecciones que mínimo nosotros hayamos podido ver. Y algunos también creen que es la mejor o de las mejores en la historia de nuestro país. Aquella selección del Mundial de Brasil 2014. Más o menos vamos a hacer como un recorrido de lo que fue este equipo. Y pues bueno, Osorio, ¿cómo estás? Te veo ojito lloroso cuando ves esta imagen. Sí, cabrón. Te trae recuerdos gratos, güey. La verdad, sí. Aparte creo que era nuestra mejor... Bueno, voy a hablar por mí. Era mi mejor época futbolística, güey. O sea, cuando estaba metido más en el fútbol, me refiero. Ah. Sí, porque la mejor época futbolística de fútbol es hoy. No, pero güey, era cuando más estaba metido en todos los temas futbolísticos. Me sabía la selección de pies a cabeza, güey. Me sabía todos los rumores, güey. O sea, todo, absolutamente todo. Era cuando más estaba metido en el fútbol. No me pedían ni un solo partido de la Liga MX. Y sobre todo, no sé si a ti te pasaba, pero ahí sí era... Yo era... O sea, consumía producto local, güey. No. Sí, MX. Me valía verga... Bueno, no tan... O sea, ya me empezaba a gustar el Barça. Pero en general era Pumas y ya. Y todos los partidos de Liga MX me lo aventaba por más molero que sea, güey. Fue una muy bonita época, güey, la neta. Y luego ves esta selección, güey, y ves la pasada, ves la que tenemos actualmente y si dices, verga, güey. Pues aquí sí había razones por qué ilusionarse, cabrón. 100%. Ay, pues mira, rápido le damos ahí los nombres. Estaba Uribe, Miguel Herrera. Héctor Herrera, Rafa Márquez, Ochoa, Almaza, Héctor Moreno, Layún, Paul Aguilar, Gio, Guardado y el Gallito. De estos, mira... Layún estaba en Europa, Héctor Moreno estaba en Europa, el Mazo estaba en Europa, Ochoa estaba en Europa, Rafa estaba en Europa, Héctor Herrera estaba en Europa, Andrés Guardado estaba en Europa y yo estaba en Europa. Es una mamada, güey. O sea, ¿cuántos no están en Europa? Pablo Aguilar, el Gallo y Oribe. Y Oribe era titular por encima de un Chicharito que estaba en el Man U. O sea, teníamos ahí un cabrón en el Man U que respondió con goles también porque le metió gol a Croacia. Sí. Que, güey, dices, no mames, sí teníamos una muy buena selección y la base era totalmente europea. ¿Qué equipazo era, güey? La neta. Y perdón, el Gallo estaba por encima de Salcido. Sí. Que Salcido también estuvo en Europa. Sí, en Holanda. Y fue un proceso de selección asqueroso, güey. Estuvimos al borde de la eliminación. Sí, qué y locura. pasamos por De la Torre como entrenador. Luego Vucetich. Lo corren porque es un desastre, güey. Aquel gol que lo salva de Raúl Jiménez, que también, pues también estaba en esta selección. Que en ese momento, 2014, estaba llegando al Atlético, creo. Se acaba de ir del América después del campeonato de 2013. Se acaba de ir. Y aunque pues le fue bastante mal el Atlético de Madrid, pues güey, volvemos a lo mismo. Era estar en Europa. O sea, era... Sí, ya. O sea, ya que se te hayan fijado en ti, significa que traías algo diferente. Totalmente. Güey. Y bueno, llega el Piojo Herrera, güey, a ser el entrenador de la selección mexicana. ¡Qué aura, carajo! Y literalmente fue... ¿Cómo le hago para resolver los partidos ahorita? Porque era el repechaje. Que estábamos en repechaje por Estados Unidos, no por nosotros. Y era contra Nueva Zelanda. Que en el papel... Era pintado un partido fácil, pero como venía la selección, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Dijo el Piojo, ¿qué chingados hago? América León. ¡Pum! Con esos dos, porque eran los mejores momentos de esos dos equipos. Y porque el Piojo venía y dirigía al AVE, ¿no? Estaba dirigiendo al América. Lleva a los de León y dice, no voy a llegar a ningún europeo porque, güey, es mucho viaje, los de para acá, los que mandarlos otra vez a Nueva Zelanda y así. Pura base y luego ya resuelvo después qué chingados voy a hacer. Entonces estaba Muy Muñoz en la portería, estaba, bueno, los vimos ahorita, Paul Aguilar, Layún. Que Muy Muñoz al final lo termina dejando fuera de la convocatoria porque termina llevando a Chuy Corona, a Talavera y Ochoa. Cualquiera de esos tres en ese momento hoy hubiera sido titular en la selección cagado de risa, güey. Que es lo que dice el Piojo. O sea, era un pedo que tenía 4 muy buenos porteros, pero a diferencia de lo que hacía Muy Muñoz, o sea, Muy Muñoz no entrenaba más de lo que estos 3 güeyes sí. O sea, eran muy buenos. Yo sí creo que los 3 estaban por encima de Moy. Yo también. En calidad. Pero bueno. Era el favorito porque estaba en América, lo que tú quieras, la relación que tenía. Pero si dice, a ver, ese güey terminaba el entrenamiento y se iba. Y Ochoa se quedaba a hacer tiros. Sí, le echó una semita. Sí, tal cual, güey. Hacía lo que quisiera. Y los demás era gimnasio, entrenamiento, penales, lo que sea. Un pequeño trabajo extra que para un entrenador eso te demuestra las ganas de que quieren estar ahí. Pero ve los 3 porteros de los que estábamos hablando, cabrón. O sea, era una calidad, abismal de diferencia. Hoy no sabíamos quién va a ser nuestro portero titular de la selección. Parece que el Tala ya se afianzó, pero no mames, güey. Cualquiera de esos 3 hoy sería titular cagado de risa, güey. Es una locura. Y
cuando dijiste lo de la base de la América y León, también era el León que venía del bicampeonato, ¿no? Ajá. Que justo también estaba Rafa. O sea, ¿Rafa sí jugó esos partidos? Sí, me imagino que sí. Sí jugó. Y, güey, teníamos a un Gullit Peña, que era un Gullit Peña Prime. O sea, que pintaba para ser una pinche máquina, güey. Y era una máquina de goles, la neta. Un chapito que se termina perdiendo ese mundial. Una de las bajas más tristes que ha tenido la selección. El Gallo, güey, que también es una verga. Y por parte de la América tenías a un Pablo Aguilar, que si hoy nos hacemos memoria, ¿hace cuánto no tenemos un lateral derecho afianzado en la selección como era Pablo Aguilar, güey? O sea, pues mira, Jorge Sánchez está afianzado, pero no es bueno. No. Pablo Aguilar era muy bueno, güey. Sí, era muy bueno. O sea, pero este güey, Sánchez ha estado ahí. Y titular, güey. No diré indiscutible, pero titular. Todos los torneos importantes ha estado. Sí. Que de eso a que la cague mucho, bueno, es otro tema. Pero pues ahí está. Y pero si extrañas a un Pablo Aguilar, güey. O al Ayun. Y fíjate que el Ayun, ¿cómo le tiraban hate? Y también, güey. No mames. El Ayun hoy en la selección sería inamovible, güey. Sin duda. Teníamos, o sea, sobre todo lo que teníamos era buena base, güey. O sea, sí teníamos 2 buenos laterales, teníamos buenos centrales, buen mediocampo y buena delantera, güey. No podías perder absoluto. Y en la portería tenemos a un Memo Ochoa, güey. Que Memo Ochoa fue su primer mundial de titular. Sí, porque en 2010. En 2010 fue el Conejo. Sí, la caga partidos de preparación antes de irse al mundial y Aguirre dice, sobre eso el Conejo. Y que realmente, o sea, digo, ese mundial de Memo Ochoa termina siendo extraordinario, no sé si lo vamos a ver más adelante. Claro, obvio. Pero cualquiera de los dos pudo haber jugado, tanto Chuy Corona como Talavera. Sin duda. Talavera una vergota, güey, también. Chuy Corona aparte... bueno, y eso igual es tema. De esta, es una generación de Olímpicos 2011. Sí. La gran mayoría logró mantenerse, no quizá en esta foto, pero de los que fueron a esa convocatoria, la mayoría tenía una medalla de oro, güey. Que era esa generación que daba para mucho. Y creo que sí nos dio, o sea, este mundial nos dio muchísimo. Nos quedamos con un sabor amargo que ahorita lo vamos a platicar, pero pues sí se llevó un proceso, por así decirlo, güey. La camada, la base era la misma. Y son los que al final terminas llevando al mundial y los que terminas poniendo en este partido contra Nueva Zelanda, que juegas en el Azteca y lo ganaste. Ahí está Rafa. Pues por goliza, sí, por eso me acordé que sí estaba, porque tenía la foto. Molina, Jesús Molina. El Maza Rodríguez. Sí, cabrón. Este güey. Ese chaparrito no sé quién es. Es que de lado no lo ubico. No. Rafa llegaba. ¿Qué? ¿Habrá llegado como con 34 años? Porque ya había pasado su época de Mónaco, ya había pasado su época del Barça, ya había pasado su época de... Primero se fue a Estados Unidos, ¿no? Y es Italia, ¿no? No. A Italia... O sea, se fue después ¿verdad? de... Tienes razón. Ajá. Estuvo en León. Y luego se volvió a ir a Italia, al Verona. El Verona, ley es Verona. No sí, güey, pinche Rafa, pero qué calidad tenía, güey. Es que los nombres de los que hablábamos en ese momento y los que hablábamos ahora, si quieres, mira, dale la imagen de atrás de donde estaba la selección, que es lo que estábamos hablando hace rato. ¿Qué jugadores de estos podrían entrar? O sea, los actuales, ¿quién entraría en este 11? Hablábamos de que a lo mejor algún defensa, Johan. Yo creo que Johan por encima de Cachorro podría llegar a entrar, pero ¿por quién, güey? O sea, tenías una línea de 5 que jugabas con Rafa, Layún, Rafa, más... No me acuerdo si... Creo que Rafa era el del medio. Rafa el del medio, sí. Maza, Rafa, Héctor Moreno y por el lado derecho tienes a Pablo Aguilar. Johan te entraría por quién, güey. Es que estos dos... O sea, Rafa indiscutible... Pero estos dos cabrones, tanto Maza como Héctor Moreno, también eran una verga, güey. Pero ahí sí tiene poquita posibilidad Johan de que pudo haber tomado ese lugar, imaginándonos que en su mejor momento estuviera en esa selección. Sí, de acuerdo. Y en su mejor momento Johan es ahorita. Es ahorita, sí, claro. O sea, si hoy estuviera esa selección de 2014, podría ocupar ese lugar. Pero el portento físico que te da el Maza era una locura, claro, güey. O sea, y Héctor Moreno tenía mucha calidad, güey. Mucha, pero quizá Héctor Moreno hubiera sido el sacrificado. Por Johan. Luego, de contención, pues estaba el Gallito. Que el Gallito fue una cereza en el pastel para esa selección. 100%, que luego no juega el último partido. Y se ve. Faltaba ahí alguien, un reloj en el medio campo que le diera el tiempo. Que yo sí creo que el prime de Edson sí le quitaría la titularidad al Gallito. Puede ser. Para empezar, simplemente por el aporte físico que tiene Edson, güey. O sea, es un talismán. Creo que sí. Imagínate ese medio campo. Edson, que lo vimos, ¿eh? Ese medio campo sí lo llegamos a ver. Edson Guardado y Héctor Herrera. La diferencia es que ya llegaron Héctor Herrera y Guardado no en ese nivel. No. O sea, y Edson al revés. Tampoco llegó en el nivel en el que llegó a estar, que ahorita ya volvió a bajar. Pero estaba muy pollo, güey. Por más que estaba muy pollo, estos dos cabrones ya estaban muy grandes. Ya no le siguen el ritmo.
Pero imagínate, ese medio campo, los tres en su prime, hubiera sido una puta locura, güey. Y ahorita estaba pensando, o sea, a lo mejor yo hubiera chocado el tener a Rafa Márquez como un quinto o un tercer central y adelante a Edson, en el sentido de que Edson igual es muy abajo, muy defensivo. Pero no recuerdo si en el partido de Alemania, en 2018, que llevan a Rafa, Y que juega. tiene minutos, también estaba Edson ya en ese momento del partido. O no sé si fue el cambio. O sea, no sé si fue Edson por Rafa. No recuerdo No me bien. acuerdo, no me Porque acuerdo. me acuerdo que Edson, o sea, el Mundial de Edson de 2018 se ve recordado por El el de Suecia. autogol de Suecia. Pero sí, Rafa también estuvo en ese partido. Increíble lo longevo que fue Rafa Márquez Sí, también, güey. está muy cabrón. Ganas el repechaje con una selección que empieza a ilusionar. Más allá de la goleada que hacen, se veía bien. Y Oribe estaba, y Raúl Jiménez estaba. O sea, ese partido fue espectacular. Yo me acuerdo, digo, lo tengo muy fresco. Me acuerdo perfecto dónde estaba, güey, con quién estaba. Te lo juro, sin exagerar, qué estaba comiendo ese día. O sea, tengo muy presente este Mundial de 2014, güey. Yo más adelante en el Mundial, o sea, la fase de grupos y el octavos de final más. Según yo, estaba en casa de mis abuelos, pero no recuerdo muy bien, la neta. Pero sí, fue un hito, güey. Sí. No, estaba... Pues sí, como tú dices, era nuestro mejor momento en ese sentido. Y luego, pues, nos tocó ya... El grupo de la muerte. El grupo de la muerte, güey. Porque Brasil era el máximo candidato a llevarse ese mundial por el simple hecho de ser local. Güey, aparte desde la sede del mundial fue una mamada, güey. O sea, el hecho de que fuera en Brasil, güey. Que creo que eso es lo que hace mucho que no nos toca ver. Esperemos que este mundial, lástima que no nos tocó una selección que ilusione tanto. Pero nos faltaba eso de... Fue la última sede donde verdaderamente se vivía buen fútbol, güey. Porque, güey, luego después de 2014 estabas a Rusia, que en Rusia no se vive fútbol. No. Que al final, obviamente, las elecciones y los aficionados aportan. Sí, luego te vas a Qatar, güey. Menos, güey. Hoy vas a estar en México. Porque Estados Unidos y Canadá es más de lo mismo, güey. Entonces, güey, también el simple hecho de que haya sido en Brasil, cómo se vivía en fútbol ahí, creo que aportó muchísimo, cabrón. ¿Te acuerdas de el promocional de cuando iban a empezar los partidos de 2014, güey? Nada, una locura, güey, la neta. La intro, quiénes estaban, güey, narradores, todo. O sea, es un mundial muy, muy fresco que ahí fue la primera oportunidad de Vaca. De Andrés Vaca. De ahí, o sea, narra el mundial 2014 junto con el Pollo. Y les ponen una putiza en redes porque a la gente no le estaba gustando. Y de ahí, después del mundial, los bajan de Televisa. Y ya no me acuerdo Vaca si se fue a Telemundo o algo así. Tuvo otro paso por otra televisora y luego también el Pollo se fue a otro lado. Y luego, volviendo al tema de grupos, Brasil, Croacia, México, Camerún. En el papel éramos terceros. Éramos terceros. Pero era un Croacia encaminado a grandeza. Que después lo logra. Pero era un Croacia que ya tenía Luka Modric, que ya tenía Ivan Rakitic, güey, que ya tenía Ivan Perisic, que ya tenía Subasic. No sé si ya estaba Mandzukic también. Que ya estaba Mandzukic. Era un equipazo. Era un equipazo, güey. Un equipazo. O sea, realmente viendo... Es que esto igual nos va a pasar mucho. Recordarlo, güey, vamos a dimensionar lo que eran. Sí. Ya después, en ese momento empezaban a... Exacto. Hoy por hoy eran fueron jugadores históricos, cabrón. Sí. Todos. O sea, la leyenda, lo que se volvió Modric, güey. En 2014 ya estaban en el Madrid, ¿no? Justo me estaba acordando. Según yo, sí llega como en el 2012 al Madrid, 2013. Ya estaban en el Madrid. Iván Rakitic en 2014, creo que esa temporada fue la que llega al Barça. Y gana la Champions. Y gana la Champions. Mandzukic, yo creo que estaba en el Bayern Múnich, güey. O sea, era... Sí, estaba en 2013, Bayern Múnich. ¿O Dortmund? No. Mandzukic no estuvo en el Dortmund. ¿Nunca estuvo en el Dortmund? No. Lo estoy confundiendo con Lewa. Con Lewa. Mandzukic estaba en el Bayern Múnich después del paso a la Juve. Un equipazo, güey. Un equipazo. Y en Camerún estaba Samuel Eto'o. Sí. Que no era poca cosa. Eran sus últimas. Sí. Y era un Camerún que parecía el rival más fácil del grupo. Y que fue, pues, un primer partido donde un pinche aguacero torrencial, durísimo, que le anulan goles a México. Por fuera del lugar, si no me equivoco, fueron 2 anulados. Sí, güey, que en ese momento no existía el VAR. No existía el VAR, pero fue el primer mundial donde se incorporó la tecnología del gol. ¿Ah, sí? Sí, que estaba este tema del reloj, que te aparecía si había pasado o no había pasado la línea. Que creo que uno de esos goles sí fue bien anulado y otro creo que sí estaba habilitado, uno de tiro de esquina. Ok. Entonces, bueno, pues México lo gana por la mínima. Con gol de Oribe. Gol de Oribe. Que también, o sea, hay que analizar lo de Oribe, güey. Yo creo que es uno de los mayores ídolos en selección. O sea... Está cabrón que no haya pisado Europa. A lo mejor no le daba para Europa. No lo sé. Nunca lo sabremos. Nos basamos en supuestos. Pero Oribe, siempre que está en selección, respondía. O sea, obviamente está muy presente la medalla olímpica. Claro.
Y yo también tengo muy presente ese... Hubo una Copa Confederaciones, una Copa... ¿Oro? No me acuerdo si era oro o era como algo que nos da el pase a las confederaciones, ya me acordé. O sea, Estados Unidos y México habían ganado el pase a las Copas Oros pasadas. Tenían que enfrentarse en una final para ver quién pasaba a confederaciones. Nos dirige el Tuca Ferretti. Ya. Y en la delantera mete al Chicharito, a Raúl Jiménez y a Oribe Peralta. A los con 3. Un golazo de Paul Aguilar, ¿no? Sí. Y Oribe Peralta hace... O sea... En selección se transformaba Oribe, güey. Era una máquina. De aquí termina metiendo el primer gol de México en el Mundial de 2014 y muy merecía su titularidad, güey. El simple hecho de decir sentó a Javier Chicharito Hernández con el nombre que venía de estar en el Manchester United, te habla de que puta madre, güey. O sea, era Don Oribe, güey. Y creo que también tiene mucho que ver el Piojo ahí. O sea, el Piojo lo conocía mejor que nadie. Y estaba en su mejor momento, güey. La verdad. O sea, porque es que Oribe creo que dio un salto un poco tardío. Sí. O sea, porque en Santos igual la rompía, pero tardó en romperla en Santos. Y luego ya da el salto al América, y bueno, Londres, lo que quieras que... Digo, es Londres, luego ya se va al América. Y era, pues sí, como dices, el delantero referente que estaba con un olfato de gol muy cabrón. Y luego, o sea, a pesar de lo bien que hablamos de Oribe, la sensación y el güey que fue ícono de ese mundial, sin duda alguna es Ochoa, güey. Se lo lleva de calle y es una de las mejores actuaciones en la historia del fútbol, para mí, de un portero, sin exagerar. Yo también estoy de acuerdo. O sea, nunca había visto una exhibición así de grande. Creo que, o sea, si alguien nos puso en el mapa es Memo Ochoa. Sin duda. Un portero que lo dicen a nivel mundial de que solo aparece en los mundiales. Nadie verga sabe qué hace después de eso. Pero en los mundiales aparece y ojo que no se vaya a colar otra vez en este mundial como titular. Va a ir, sin duda, pero es un emblema mexicano, Memo Ochoa, güey. Sí. Creo que también tenía mucha aura, ¿no? Ese cabrón. Desde los risitos, güey, y todo. Claro, güey. ¿El segundo partido fue contra Brasil? Contra Brasil. Que fue una actuación... 0-0, brutal lo de Memo Ochoa. Y que México tuvo, güey. Recuerdo un travesaño de por ahí de Héctor Herrera. Pero vergazote. Un gol. Ahí iba a ser un golazo, güey. Iba a ser un golazo. Pero Ochoa de verdad dio una actuación descomunal. Le paró un cabezazo a Neymar. Le paró un cabezazo a Thiago Silva. O sea... A quemarropa, a larga distancia, a media distancia, donde tú quisieras. Una locura, güey. Atajar, que creo que eso es lo que tiene Memo Ochoa. O sea, y por eso no sé si lo pondré titular este mundial. Porque creo que el mayor mérito de Memo Ochoa es sus reflejos, güey. Sí. O sea, ese cabrón podría estar donde sea... Podría estar mal colocado y te llegaba una pelota por sus simples reflejos, güey. Porque reaccionaba antes, güey. No tiene buena salida. No tiene buen juego de pies. Tampoco. No tiene muchas cosas, güey. Pero en reflejos, no te mamo, es de los mejores porteros del mundo, güey. Sí, estaba duro. Una locura lo de Memo Ochoa y que ese mundial lo termina poniendo en el mapa. Al final de cuentas, muchos dicen de que... O sea, recordando, ese mundial Costa Rica llega a cuartos de final y Keylor Navas se va al Real Madrid. Sí. ¿Qué hubiera pasado si México hubiera llegado a cuartos de final? Creo que a Memo Ochoa siempre le faltó esa oportunidad en un equipo grande, güey. Estuvo muy cerca de irse al PSG. Muy cerca, güey. Muy cerca. Fue un tema del pasaporte, ¿no? De la Plaza Europea. Creo que fue de la Plaza Europea, que eso le jugó mucho en contra a Memo, güey. Pero, güey, Memo estuvo en el Málaga, estuvo en el Ajaccio. En el Ajaccio. Que si te pones a pensar, pues sí fueron equipos todos de menor nivel, güey. Todos estaban peleando descenso. Sí. Era siempre el portero más goleado siempre. Y el que más atajadas tenía. Sí. Que son números maquillados, güey. Claro. Pues te tiran 80 veces, güey. Vas a atajar 70, te van a meter 10. Pero en ese mundial sí no. Obviamente el Balón de Oro fue de Manuel Neuer. Ve cuenta quién te pones a competir. Imposible. Pero después de eso este cabrón tuvo en 2018 otro... No me acuerdo si fue de 2018 que termina siendo Balón de Plata del mundial, güey. Porque le quitan el primer lugar Thibaut Courtois. Es que eran nombres, pues, a nivel literal, los top. Pero en el mundial se ponía a competir Memo Ochoa al tú por tú, güey, con todos esos cabrones. En reflejos, ¿quién te gusta más, Keylor o Ochoa? Es que Keylor lo estoy viendo muy de cerca ahorita, güey. ¿Y la edad que tiene Keylor? ¿Qué dijimos? 39. Ochoa tiene un año más, 40. Los reflejos de Keylor también son una locura. Y no nada más ahorita, siempre. Pero Keylor es un portero mucho más completo. Pero puede ser que en reflejos sí te digo Ochoa, güey. Solamente en reflejos. Pero en general, como portero, Keylor es mucho más completo. Sí. De hecho, no hay duda. O sea, no es casualidad que Keylor haya logrado lo que Ochoa no logró. Que si nos ponemos a analizar, son los dos. Para mí, y ya... No sé si algún día lo hablaremos o te lo había dicho. Para mí, Ochoa es el portero más importante y más grande en la historia de México, güey. Superando a Jorge Campos. Y al que me quieras, a la Tota Carvajal, al que me quieras Pablo poner. Larios. A Pablo Larios, que eso lo ponen mucho como top 1. No lo vi jugar.
Pero para mí Memo Ochoa es el top 1 por lejos. Y si hablamos de continente, son esos dos. O sea, Keylor Navas y Ochoa, güey. Y Keylor. De acuerdo. Indiscutiblemente es el top 1 por todo lo que logró, güey. Un juegazo, güey. Y fue como darnos la clasificación este empate. Porque era en el papel una derrota. Sí, porque sin duda. Era una Brasil muy cabrona. Que también había mucha camada de ese Londres 2011. 2012, perdón. Sí. La misma camada, güey. Estaba Neymar, estaba Oscar, estaba Hulk. O sea, estaban varios de esos jugadores que al final, digo, se los terminan echando de una manera grotesca, güey. Una humillación terrible. Y este partido que pues, ha sido de los mejores, te digo, muchos creen que es el mejor en la historia de los mundiales. Este partido contra Croacia, que le da un aura a nuestra selección después de que Modric nos peluceó. Sí, nos pelució. Toda la selección de Croacia nos pelució. También el director técnico que después fue el director técnico del Eintracht y luego del Bayern. Ajá, te iba a decir que había estado con el Bayern. Termina metiendo un gol, si no mal recuerdo, Andrés Guardado. Sí. Rafa. Sí. Y Chicharito. Que termina entrando a segundo. No me acuerdo palo. si primero o segundo poste. Segundo palo, porque la peina. Fue Rafa. La peina Rafa y Chicharito termina entrando. Chicharito, que, güey. Sí, es chillón. Pero ahí todavía era un Chicharito que estaba en sus 5 sentidos. Todavía no se metía a la metodología de Dreyfus. Pero, güey, no mames. O sea, a ver, y ahí está el mayor ejemplo. O sea, no me acordaba de esto, güey. Pero estamos hablando de que Chicharito entra y ya estaba. Todavía seguía Oribe Peralta en el campo, güey. O sea, te habla de la importancia que tenía Oribe en esta selección. Metía güey. como el doble delantero, que el otro era Gio. O sea, que era Oribe y Gio. Que Gio también hay que hablar del mundial que hace, güey. Bueno, lo hablamos después cuando lleguemos a los octavos y ya después, porque ya no pasamos más. Ya este partido, güey, fue. Digo, me acuerdo perfecto donde estábamos, también, donde güey. lo vivimos, güey, cómo lo grité, cómo lo disfruté. ¿Sabes que también estaba bien, verga? Que en esta época mundialista, me acuerdo, te voy a contar desde mi experiencia, yo creo que la tuya fue igual, imagino que la de todos de los güeyes de nuestra edad. ¿Qué edad teníamos? Tenemos 21 ahorita. Quítale 10, 11, 12 años, teníamos 9, güey. 9. Teníamos 9 años. 10, 11 años, 10 años, ajá. Estábamos bueno, yo me acuerdo que era cabrón porque los partidos eran como a la 1 de la tarde y si nos tocaba en la escuela, cancelaban clases y nos poníamos a ver todo ese partido, güey. Una telecita de antaño, cabrón. De antenita. Y si no, me acuerdo que era de que terminar clases y fuga, cabrón. Fuga a verlo. Chinga. Nah, güey, qué buenas épocas, la neta. Sí nos cabrón. dejaban salir más temprano, güey. Sí, de lo que yo ¿sí? recuerdo, sí nos dejaban salir más temprano. La inauguración de este mundial yo la vi en mi entrenamiento de fútbol. Sacaron una tele de la bodega, sacaron unas antenas y agarraron señal y vimos que fue el Croacia-Brasil. La inauguración. Y los demás partidos, no vi ninguno de selección mexicana en la escuela. Todos fueron, todos me iba. Güey. Uy, güey, me acuerdo que había... Todos me iba. Hubo un partido, creo que fue contra el de Camerún. Que, güey, o sea, pues todos estábamos pintados, güey. O sea, todos en la escuela estábamos pintados y todo. Porque el de Camerún, según mis recuerdos, fue más mañana, temprano. Fue la mañana, yo falté a clases. Ay, no sé si cancelaron o no fui. Pero me acuerdo que la vi con mi jefe y unos amigos de mi papá y creo que estaba hasta mi carnal. Ah, güey. Pero me acuerdo que tu canal había estado bien chiquito, güey. Pues, güey, tenía 8 años. Nada más, años. Sí. Yo me acuerdo mucho porque el partido contra Camerún, güey, o sea, todos estábamos así y no es por ofender, pero es la regla que las mujeres no saben mucho de fútbol, güey. Entonces, hijas de puta, güey, no se callaban todo el puto partido. Y, güey, como porristas, como Pocho aficionado a la selección mexicana de Estados Unidos, igualita, cabrón, gritando, parándose todo. Y sí me acuerdo que, o sea, sí hubo un momento en el que tuvimos que ponerle pues un estate quieto, güey, de que, cabrón, allá te estás mamando, güey. Deja ver a los profesionales este pedo, güey. Sí, güey, qué buenas épocas, la neta, cabrón. Y luego ya con esto, güey, nos enteramos que nuestro rival iba a ser Holanda. Y pues, güey... Holanda venía a ser el finalista. Venía a ser finalista, justamente. Venía ese mundial de pegarle en el primer partido a España 5-0. Con un puto golazo de Van Persie. El de Palomita. De Palomita, que fue un mundial con goles muy cabrones en general, güey. O sea, me acuerdo de ese, obviamente el de Van Persie, el de James, que terminó siendo el mejor del mundial. Sí. Que la agarra de pechito fuera del área. Contra Uruguay. Otro de James contra Japón, que se lleva a todos los defensas y la pica. ¿Qué otro así? Hay uno de Messi contra Nigeria que también es muy bueno. Es muy buen gol. Y contra... Y el de Gio contra Holanda es muy bueno, güey. Un gran gol. Que también hay que hablar de Giovanni Dos Santos en esta eliminatoria. Creo que se pone la 10, la que traía. La hace muy bien, güey. Gio, que a veces se le recuerda por lo que pudo ser. Porque, güey, cabrón, era un jugador que venía del Barça, güey.
Ahí creo que ya estaba en Villarreal, ¿no? Sí. Pero, güey, sin embargo, lo que hizo en su carrera, nada que... O sea, tiene el gol que le marcó a Estados Unidos en la Copa Oro, tiene este tipo de goles. O sea, tuvo una carrera bastante decente, bastante buena, Gio. Llegó a México a jugar apenas hasta 2020-21 con América. Sí, sí. Y todo lo demás estuvo allá. En Europa, una mamada. Bueno, un rato en el Galaxy. En Galaxy, ajá. Pero sí, una mamada lo de Gio. La neta, ese partido... Este partido sí me acuerdo. Aquí ya estábamos de vacaciones. Yo me acuerdo que sí, no sé si estábamos de vacaciones, pero ¿no fue fin de semana? Bueno, a lo mejor. Es que yo lo vi en la playa. Fue fin de semana. Me acuerdo Yo lo de vi eso. en un golf, con un mini golf que había ahí como cerrado, en un restaurante. Y ahí lo vi. Y fue que tengo memoria, creo que el primer partido que lloré. ¿Lloraste? Sí, después, o sea, me acuerdo que terminó el partido y me fui al baño. ¿Tú solito? Solito. O sea, fui a mear y como que a media meada me agarró la lloradera, güey. Y yo dije, no mames, o sea, como que me pegó por primera vez, güey. Como que apenas dimensionabas qué estaba pasando. Y me acuerdo que fue el primer partido que realmente lloré. Por las formas, güey. Fue también las formas. O sea, no fue en una Sí, pues veníamos. El gol de Snyder cae, si no me al 88, güey, nada más así. Un golazo de Snyder. Pero es que ves esa selección. O sea, tenían a Robben. Sí. Tenían a Van Persie, tenían a Snyder, a Huntelaar, que era un delantero, es un delantero histórico, güey. Sí. Snyder fue top 2, Balón de Oro, una madre así, güey. No sé, a lo mejor mentí, pero o sea, estuvo en la ¿Cómo se llama el portero, güey? No me acuerdo. El portero era Silesen, güey. Silesen. Que jugó en el Barça después. Sí. Pero ese güey lo sacaban en los penales. O sea, cuando llegaban a penales, porque después Holanda llega a penales contra Costa Rica, güey. Increíble también lo de la selección de Costa Rica de ese mundial. ¿Quién diría que ahorita están en la mierda? Por el piojo. Entonces, meten a otro portero que no me acuerdo cómo se llama. Van Hort, algo así. Ajá. Que era un talismán en los penales. Y que de hecho contra Argentina, Holanda llega y ya se habían acabado sus cambios para los penales. Y no pueden meter a ese portero. Y se los avienta Silesen y quedan eliminados. Pero bueno, fuera de eso, pues sí fue uno de los partidos más tristes que yo recuerdo haber vivido. No. Fue el más triste que yo recuerdo haber vivido. O sea, no recuerdo otro tristeza así. Si acaso ese Pumas contra Tigres. Y alguno del Barça, pero son tantos que ya me cuesta discernir ahí. Pero sí fue el partido más triste que viví en mi vida, güey. Porque aparte te digo, estábamos a flor de piel con la selección. Te conocíamos todos los jugadores de pies a cabeza, güey. Termina haciendo ese penal. Que a ver, esa es la pregunta. ¿Hoy con el VAR lo hubieran cobrado? A mí sí era pena. Yo creo que sí, güey. Obviamente en su momento rabié, güey. Claro, obviamente esta madre si te uniste, y creo que sin VAR es así raro que lo hayan cobrado, güey. Porque Robben, o sea, ve esa imagen, güey. Se deja caer. Hace una exageración tremenda. Pero sí lo pisa, güey. Creo que cualquier otro árbitro, o sea, no se lo hubiera comprado por la exageración que hace de más, güey. Pero sí estoy de acuerdo que hoy con VAR sí se cobraba, güey. Yo también creo que sí era penal, güey, se hubiera marcado. Que también algunos creen que esa decisión estuvo influenciada porque en el primer tiempo no le marcan un penal que hace Héctor Moreno. Y de hecho Héctor Moreno se fractura en esa jugada, güey. Sale de cambio. Pues ahí está Salcido. Está Salcido y que tiene como que equilibrar la situación porque lo debía. Yo creo que, como dices, era penal. Ni modo, terminamos siendo eliminados. ¿Qué hubiera pasado si México no pues hubiera hubiéramos ido contra Costa Rica? Hubiéramos ido contra Costa Rica y yo creo que ahí sí se valía soñar. Claro. Pensar en unas semifinales. Hubiera sido un rival soñado. Sí. Soñado, güey. Pero quién sabe, güey. ¿Quién sabe? Pero hubiera sido la mejor situación. O sea, el mejor escenario posible para generar más ilusión era Costa Rica después de que venías de ganarle a Holanda. Sí. O sea, como dice, una finalista. Venía de ser finalista en 2010. Entonces, sí nos hubiera dado mucha ilusión. En caso de que le hubiéramos ganado a esa Croacia, nos hubiera bailado a Argentina. No estoy seguro. O sea, en caso de que le hubiéramos ganado a Costa Rica. Sí. No, güey. Esa Argentina no era nada. Esa Argentina termina llevando a Holanda también hasta los penales, güey. Pero, güey. No estoy seguro, güey, te lo juro. O sea, nos hubiera eliminado, yo creo que sí. No estoy seguro de que nos hubiera bailado. Argentina es nuestro papá en mundiales. No, güey, pero esta selección sí tenía. Ve los nombres, cabrón. Estoy de acuerdo, pero. Y esa selección de Argentina tampoco tenía tantos nombres. Tenía Messi. Que Messi es una. Su delantero titular era Higuaín. Tenía de portero el Chiquito Romero, que perdón, el Chiquito Romero es una mierda. Zabaleta. Zabaleta, güey. Tenía de defensa a Mascherano. Ángel Di María no llega a ese mundial, güey. Sergio Romero, que estaba de portero. El Chiquito. Chiquito Romero. Tenía. O sea, me acuerdo que en la final contra Alemania yo era súper argentina por Messi. Me acuerdo que entra. ¿Cómo se llamaba este cabrón que tenía una coletita aquí, güey? No era. Palacio, algo así. Palacio. Ajá.
Pero bueno, tenía el Pocho Lavezzi, güey. Pero bueno, yo creo que pudimos haber llegado a competir la Argentina en una semifinal, Bubu. Todo puede pasar, güey. Yo sé, todo puede pasar, pero yo no creo, güey. Y luego, güey, al final fue una Argentina que llevó hasta los últimos minutos a una Alemania que venía de golear a Brasil, güey. O sea, de una de las candidatas número 1. Que eso también es otra, güey. O sea, hoy te puedes analizar en retrospectiva y dices, ok, México termina empatándole a Brasil, pero obviamente va a ser recordado por la historia, pero pues qué tanto mérito le das sabiendo que esa Brasil terminó goleada 7-1 por Alemania, güey. Sí, o sea, no lo sé. Sí, para pensar. Para pensar, hay muchos temas. Aquí es otra imagen. Mucho tema del Mundial 2014. La verdad es que fue una absoluta locura. Y no sé si tú te tocó vivir el Wherever Tomorrow Crew en su viaje. No mames, qué espectáculo, güey. Sí, una joya de videos. Lo disfrutaba muchísimo porque estaban todos en el crucero. Que ese crucero pasó de todo, güey. ¿Cómo que en el crucero? ¿No te acuerdas que estaban en un crucero que los iba llevando a diferentes lados? Sí, güey. ¿A los partidos? Ajá, ¿no te acuerdas? No. Y hacían videos en el crucero. Qué chingón, qué buena experiencia, güey. Fue un crucero de Corona. ¿Y se los patrocinaron? No sé, no recuerdo, pero la gente pagaba por ir a ese crucero. Fue donde el chavo se aventó, ¿te acuerdas? No me acuerdo. ¿No te acuerdas que un chavo se aventó de un crucero del famoso hombre al agua? Bueno, fue en este crucero justamente. No sé si en donde estaban estos güeyes, pero en uno de los que estaban en el Mundial. Y grababan todo tipo de contenido y las crónicas del partido. Sí. Que esas eran buenísimas. El Wherever era un genio en eso, la neta. El Wherever era un genio. Y también güey, Luisito Rey, no sé si sepas, en el Mundial, lo que pasó con él. O sea, él estaba casado. Ajá. Entonces lo voy a decir. ¿Y se portó mal? Sí, se portaban mal, se sabe. No sé si todos, pero al menos todos acudían a lugares, pues, de señoritas de la vida galante. De la vida galante. Luisito Rey, lo va a contar, sí lo voy a contar sin tabú, lo ha contado él en entrevistas. El güey va a este lugar, se encuentra una chava brasileña, o no sé de dónde coño era, pero en Brasil. Y el güey dice que tenía temas en su cabeza, tenía como depresión, madres así. Que el güey como que se sentía insuficiente y el güey le ofrece hacerle servicio oral a la muchacha. O sea, que él se lo hiciera a ella. Se lo hace. Y pasa el tiempo. El güey vuelve a México. No, obviamente no le dice a su esposa lo que pasó. Pero empieza a sentirse mal, güey. O sea, se empieza a sentir mal, empieza a buscar. Y según él tenía una enfermedad en transmisión sexual, se empieza a paniquear, no sabe qué hacer, ya había tenido relaciones con su esposa. Bueno, una mamada todo que termina en el divorcio de Luisito Rey de su esposa, güey. No sabía, y en su declive, güey. ¿Él lo cuenta? Él lo ha contado. Pues se rehabilitó y todo. No tuvo nada, güey. Todo fue mental. Pero, pues... Es que ese es el pedo, la pinche cabeza. Sí, claro. Pero pobrecita cabrón, güey. Digo, bueno, se lo merece, ¿no? Digo, ni modo, ya sus consecuencias por sus actos, güey. Exacto. Ojalá lo haya disfrutado su... Aparte, se la aventó la chamba, cabrón. Y luego también era el prime del IRRA, Clínica de Fútbol. Clínica de Fútbol. Y ahí fue, yo recuerdo de la primera colaboración de un influencer con un jugador, con Raúl Jiménez. Sí. Que traía los Hyper Venom negros con naranja y la madre, y le llevan muy bien. A mí me gustaron muchísimo sus videos. A mí también. Y recuerdo como parte del Mundial, 100%. Yo también, sí fueron clave del Mundial, la neta, para que lo disfrutáramos. Y sus crónicas de partido eran muy buenas. ¿También fue el Escorpión? No lo recuerdo en los Creo videos, que él sí fue, güey. pero aparte. Pero sí, una locura de Mundial, güey. Algún día nos van a llevar así. Así, sí, exactamente. Y así, pues, güey, la neta sí, con nostalgia, pues muy presente, güey, muy presente todo lo de ese Mundial. El mejor Mundial que hemos vivido por lejos, güey. Por lejos, güey. Y pues ojalá algún día otra vez la selección nos vuelva a ilusionar como esta nos ilusionó. Ojalá, güey, ojalá. Yo creo que si analizamos los prospectos que tenemos ahorita, puede llegar a... No sé si pronto, pero un Gil Morita... Gil Mora. Y ya. Fidalgo, yo pensé que era más joven, tiene 29, güey. Pero bueno, la alcanza para el ciclo mundialista. Tenemos a... ¿Quién más? Pues ahorita de los que convocaron está Denzel García. Digo, sin ser grandes nombres, Marcel Ruiz. Que también ya tiene como 24 o 25. Pero bueno, sí les alcanza. O sea, para mínimo un mundial más, a la gran mayoría les va a dar. Y esperemos que llegue en su mejor momento. A Edson también le alcanza, esperemos que ya se recupere. Raúl ya no. No, Raúl ya no. 8 evidentemente no. 8 ya no. Pero güey. Que son los únicos dos que quedan de esta camada. Sí. Sí, güey. Los únicos dos. Ya, porque los dos, el otro Jiménez iba a estar, güey. El Piojo, no sé, depende de cómo mantenga nivel. Alexis Vega no depende si sale otro. Vega no estoy seguro, ¿Por qué? No por edad, por la rodilla. O sea, ¿crees que ya le va a jugar mal? En 4 años...
Puede ser. Todo puede pasar. Pero bueno, con esto llegamos al cierre de Brasil 2014. Haremos más videos así de diferentes mundiales y no nada más de selección mexicana, sino en general de las selecciones. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, cabrones.